Buenas tardes, estoy aquí en la ciudad de Mosul, en la iglesia del Espíritu Santo, una de las iglesias profanadas y muy dañada por el Estado Islámico. En esta iglesia ahora están viviendo 3 familias musulmanas, unas 25 personas, son refugiados, no tienen dónde estar, y como la iglesia está abandonada, la están ocupando. Muy buenas noches, otra vez aquí, encantados de poder hacerles compañía durante una hora en nuestro Ellos sí pudieron. Nuestros colegas de Infovaticana nos avisaron que el padre Luis Montes estaba pasando unas pocas horas en nuestro país, en nuestra ciudad, en Madrid, y no hemos querido dejar pasar esta grandísima oportunidad de salir un poco de nuestros, entre comillas, pequeños problemas locales para ocuparnos de algo que sí es de verdad un más que gran problema. Es el genocidio de miles, de cientos de miles ya de personas, de familias que están perdiéndolo todo, desde su vida a todo su patrimonio, a todas sus esperanzas. Con nosotros está esta noche don Luis Montes, que nos va a relatar en primera persona qué está ocurriendo en Irak, qué está ocurriendo, porque él lleva ya muchos años desde que Saddam Hussein dejó de estar presente, él con todo su gobierno, en aquellos lares, y nos va a explicar exactamente cuáles son los problemas que asolan a la comunidad cristiana y a tantas personas de bien en aquellas tierras. Don Luis Montes, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Pues nos va. Aquí estamos catalanizados y metidos en una especie de marabunta y de cosa onírica en el que unos que tienen todos los derechos y todas sus prerrogativas y todos sus privilegios intentan convencer a todos los demás que son víctimas de no se sabe qué. Pero es difícil entrar en razonamientos porque estamos hablando de sueños y en el mundo de los sueños casi cualquier cosa es posible. En cambio, en Irak no hablamos del mundo de los sueños. Hablamos de un lugar que fue en algún tiempo quizás vecino al paraíso terrenal entre el Tigris y el Éufrates, pero hablamos sobre todo de una zona que está siendo terriblemente castigada. Cuéntenos un poco, primero, usted lleva muchos años en Irak. Sí, yo en el año 96 llegué a Medio Oriente, soy un sacerdote misionero del Oro Encarnado, una congregación argentina. Estuve primero en Tierra Santa, después en Jordania, Egipto, y cuando terminé mi misión en Egipto, en el año 2010 me ofrecieron ir a Irak, sabiendo cómo yo quería ese pueblo. Así que fue ahí en diciembre del 2010 que me trasladé para allá. Lo que encontré un poco ya sabía, pero igual es muy impactante cuando uno tiene que vivirlo, ¿no? Yo estaba en Jordania cuando en el 2003 fue la guerra contra Irak, una guerra que uno ya veía que estaba decidida de antemano sin importar nada. Y bueno, fue esa tremenda injusticia lo que me hizo medio enamorarme de ese pueblo que sufre tanto, sobre todo los cristianos sufren por ser fieles a Cristo. En Bagdad descubrí la triste realidad de los atentados diarios. Tenemos que decir que prácticamente del 2003, desde la caída, desde la invasión, hasta la fecha tenemos un promedio de 20 atentados por día en el país. Y en Bagdad, la capital, donde yo viví 5 años, porque ahora estoy en el norte, en Erbil, estamos hablando de 20, 40, 100 o 120 atentados por mes, todos los meses. Vamos a situar un poco a nuestros espectadores. Irak es un país, un estado con aproximadamente 40 millones de habitantes, donde la minoría cristiana tiene ¿cuántas personas? Bueno, ese es el punto. En el 2003 era 1,5 millones. O sea, una minoría cristiana. Católicos. Mayoría católicos, aunque hay también ortodoxos, pero mayoría católicos. Era una minoría cristiana, pero una minoría importante, consistente, 1,5 millones, 30 y pico millones era... En Medio Oriente es mucho. De hecho, en el gobierno de Saddam Hussein había un católico. Había ministros cristianos, sí señor. Actualmente son entre 200 y 300 mil, porque la gran mayoría se ha huido del país cansado de semejante ola de violencia. Imposible seguir viviendo así, tanta inseguridad, y porque además
Por más que los atentados son de grupos sunitas contra chiitas, chiitas contra sunitas, todos los extremistas odian a los cristianos y durante todos estos años había atentados permanentemente. No solamente en iglesias cristianas evidentemente, no solamente han matado sacerdotes, obispos y religiosos, sino también muchísimos laicos, ¿no? En Bagdad Estamos hablando de un genocidio. es un genocidio, ciertamente, porque la intención es eliminar a todos los cristianos de la zona. Esa es la intención, ¿no? ¿Dónde estaban concentrados los...? Vamos a ver, por situar también a nuestros espectadores. Irak tiene frontera con Turquía, con Arabia Saudita, Con Irán, y con Irán, con Siria, y con Kuwait. Kuwait. Con Jordania también, por supuesto. Allí, durante todos estos años, por ejemplo, ocurría que entraban musulmanes fanáticos a casas de cristianos de noche solamente para ejecutar a la familia. Desde los ancianos hasta los bebés, a cada uno un disparo en la cabeza. O sea, no se llevaban nada, ellos tenían que dejar bien de manifiesto, no eran criminales, no eran ladrones. Simplemente eran buenos musulmanes que cumplían con la orden de Dios de matar cristianos, matar infieles. Imagínense ante semejante situación, donde ni siquiera en las iglesias estaban seguros, donde los padres no saben si los niños que van al jardín de infantes van a volver a las casas, tantísimos cristianos han decidido huir del país. Hay un cálculo, don Luis, hay un cálculo de cuántas personas han muerto asesinadas. No se sabe. Son miles y miles, pero no se sabe. En la guerra es todo muy complicado. Ahora en Mosul han encontrado, por ejemplo, fosas con miles de cadáveres, la mayoría musulmanes, por supuesto, pero digamos, se hace realmente muy difícil. Estamos hablando de muchos mártires, ¿no? ¿Han encontrado ustedes algún eco, algún respaldo, tanto en las instituciones de la Iglesia Católica como en las instituciones laicas, entre comillas, la UNESCO, la ONU, la UNICEF? ¿Han encontrado el respaldo suficiente? Bueno, hay un dato muy serio, muy grave, y es que cuando en el 2014 el ISIS toma ciudades y territorios, y toma varias ciudades cristianas que rodean a Mosul, se produce un éxodo de cristianos. Estamos hablando de más de 100.000 cristianos refugiados, que de la noche a la mañana se encontraron como refugiados dentro de su propio país, y de esas decenas de miles de cristianos han sobrevivido estos 3 años solamente gracias a la ayuda de cristianos de diversas partes del mundo, porque no hemos recibido apoyo ni de estados ni de la ONU. Entonces, han sobrevivido porque distintas asociaciones católicas han buscado ayuda, pequeñas donaciones de un lado o de otro, y así se ha construido para ellos campos de refugiados, se han alquilado casas para ellos, se les ha conseguido agua, alimentación, electricidad, transporte, se han fabricado escuelas para ellos, y es de ese modo que han sobrevivido, ¿no? El Banco Vaticano, por ejemplo, las instituciones del Vaticano han contribuido económicamente. El Papa ha enviado colaboraciones y ha alentado a las agencias católicas a moverse al respecto, ¿no? Sin embargo, parece como que haya habido un cierto manto de silencio sobre lo que ocurría allí. Es decir, imagínese que hubiera ocurrido una cosa parecida en cualquier otra parte del mundo con los judíos o con los musulmanes. Ciertamente es una vergüenza lo poco que se sabe, ¿no? A mí me invitan de muchos lados. ¿Por qué? Bueno, por eso. A mí me invitan de muchos lados a dar conferencias sobre lo que está pasando. Estoy ahora volviendo a Irak después de hacer una gira de conferencias por Colombia, México, Chile y Brasil. En todos lados lo que encuentro son 2 cosas. Primero, mucha ignorancia. O sea, la gente se sorprende mucho. Se queda helado de escuchar. Pero por otra parte hay mucho interés de los que escuchan. Es decir que por parte de los medios importantes de comunicación hay un ocultamiento de la verdad. Yo recuerdo, hay un caso que para mí es indignante. Recuerdo el año pasado en África mataron a un león. Y era un león famoso, no sé por qué, ¿sí? Y yo seguía diarios de España por internet y diarios de Argentina. Y todos los días había 1 o 2 noticias sobre el león ese, cómo lo habían matado, el que lo había matado, la crueldad de lo que había matado, cómo la gente está enojada. Durante esa semana, en Irak, en Siria, en Nigeria, murieron decenas de cristianos asesinados. ¿Sí? Estamos en un mundo en el cual un animal interesa más que decenas de seres humanos. Entonces, yo entiendo que por una parte... Si le consuela, aquí en España un lince interesa mucho más que 100.000 abortos. Estamos en un mundo que ya es de locos, ¿no? Están todas las prioridades dadas vueltas, ¿no? En Nigeria es el país que más mártires da a la iglesia actualmente. ¿Quién sabe ese dato, por ejemplo? El Boko Haram ha arrasado aldeas enteras y no sale en ningún lado. Y por ahí se pone de moda, ¿no? Devuélvanos a las niñas secuestradas, ¿sí? Se pone de moda por un tiempo, después desaparece. En Irak, cada tanto aparece 1 o 2 semanas, Irak pasa a ser noticia, y después desaparece como si el tema hubiese cambiado, y los atentados continúan, ya le digo, o sea, 20 atentados por día durante ya casi 15 años, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Como Occidente en gran parte es culpable de esas guerras, ¿sí? Ha invadido Irak basado en mentiras, diciendo que iba a ser el mundo un lugar más seguro y transformaron un país entero prácticamente en un campo de reclutamiento de terroristas. Hicieron lo mismo en Libia, están haciendo lo mismo en Siria, entonces evidentemente no interesa que esas noticias se sepan, hay que ocultarlas, ¿sí? Y ciertamente hay ideología, ¿no? En Estados Unidos declararon que el ataque a los yazidíes en Irak era genocidio y se negaron a declarar lo mismo de los cristianos, ¿no? ¿En manos de quién están los pozos de petróleo iraquíes en este momento? Bueno, hay muchísimas compañías que lucran de eso, evidentemente, y son las compañías de los países que invadieron el país, ¿no? Fundamentalmente norteamericanas. ¿Y quién está vendiendo las armas en este momento a los que perpetran los atentados en Irak? Y, o sea, el principal financiamiento llegaba directamente de países como Arabia Saudita y Qatar, que son aliados de Occidente, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Siria, a los terroristas, en vez de llamarlos terroristas, se los llama rebeldes moderados, y con eso Occidente ya se crea autorizado para apoyarlos, ¿no? Directamente, por ejemplo, preparaban, entrenaban, ¿sí? En países como Jordania o Arabia Saudita, entrenaban estos rebeldes que después en la práctica eran todos cooptados por los grupos extremistas más radicales. Era una cosa impresionante seguir las noticias en los medios, ¿no? Había un grupo terrorista que hacía un atentado en Irak y se lo llamaba terrorista. Si ese mismo grupo hacía un atentado en Siria, eran rebeldes que buscaban la libertad. La mentira de los medios de comunicación internacionales es para asustarse, ¿no? Yo creo que en el futuro se va a poder estudiar en periodismo, ¿sí? El caso de Siria, por ejemplo, como una de las mentiras más grandes del periodismo en la historia, ¿no? Cuénteme la mentira de Siria. Bueno, ¿Cómo lo ve usted? En Siria era muy claro el tema. En Siria se habla de primavera árabe, ¿no? ¿Cómo es el tema de la primavera árabe? En Túnez hubo primavera árabe. Jóvenes que querían mayor libertad. Y algo consiguieron. Tuvo buen resultado. En Egipto hubo primavera árabe. Yo conocí a muchísimos jóvenes que iban ahí a Tahrir a pedir mayor libertad. Igual había mucho de problemas económicos, ¿no? Se acabaron los subsidios para las cosas básicas y bueno, saltó la revolución. Pero es cierto que mucha gente pedía más libertad. Pero fue una cosa muy ingenua. Nosotros que vivíamos ahí decíamos, ¿qué están haciendo? Esto va a caer en manos de los hermanos musulmanes. Y efectivamente eso es lo que pasó, porque era el único grupo que estaba preparado en todo el país como para armarse como partido político para las elecciones. Lo que ocurre es que después de un año, que fue tan desastroso el gobierno de Morsi, después de un año, el pueblo egipcio salió a las calles en masa a pedir que lo saquen, ¿sí? Por eso Sisi, que fue el que lo sacó, después fue elegido como presidente y es considerado un héroe en Egipto. Es decir, hubo primavera árabe, fue muy ingenua y corrieron el riesgo de una islamización que después se cortó por eso mismo. En Siria nunca hubo primavera árabe. En Siria se hablaba de manifestaciones pacíficas. Pero nosotros tenemos sacerdotes y tenemos hermanas allá, y ellos nos contaban, en los pueblos están masacrando cristianos. Esas manifestaciones pacíficas que decían que eran gente que quería libertad, masacraba a cristianos, los trozaban, los metían en bolsas de basura con un cartel que decía cristiano no tocar. Y le pegaban ahí el DNI para que se sepa quién era el que habían matado. Eso pasa desde el día 1, esa primavera árabe. Los sirios de esos pueblos nos decían, los pueblos están revolucionados porque hay gente afuera que viene. Dice, no son sirios, no hablan árabe sirio. El árabe que se habla en Siria es distinto de otros países. Había gente de Libia, había gente de Arabia Saudita. Y después había de países que ni siquiera son árabes, como Turquía, Afganistán, Pakistán. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era hacer caer el gobierno, porque es un modo de debilitar a Irán. ¿Sí? Esto es una guerra proxy, ¿sí? Entre Irán con sus aliados, Arabia Saudita con sus aliados, y nosotros estamos ahí en medio y somos los que damos los muertos, ¿no? Entonces empezaron las manifestaciones. En Alepo, por ejemplo, la gente se manifestaba multitudinariamente a favor del gobierno porque no quería caer en manos de islamistas, y en Occidente, en los canales de televisión de Occidente, pasaban esas filmaciones diciendo que eran manifestaciones contra el presidente. La gente no lo podía creer, la gente lloraba en Siria, viendo que lo que ellos habían hecho lo ponían exactamente lo contrario en Occidente. Hablaban de rebeldes moderados hasta que empezaron a aparecer los videos de los rebeldes moderados decapitando niños. Entonces, claro, ya no se podía mantener semejante mentira. Entonces hubo que hacer un arreglo. ¿Y qué se dijo? Los jóvenes sirios pacíficos, cansados de la violencia del gobierno,
también se están radicalizando. O sea, fue una mentira todo desde el principio hasta el final. ¿Quién ha salvado la situación in extremis del presidente sirio? ¿Los rusos? Ciertamente, los rusos, sí. Antes de la intervención de Rusia empezó una coalición internacional liderada por Estados Unidos a combatir el terrorismo en Siria. Pero nosotros veíamos que el ISIS, por ejemplo, que es el que tomaba ciudad y territorio, seguía avanzando en vez de retroceder. Digo, ¿cómo se pueden oponer una pandilla de terroristas a las principales potencias del mundo que tienen todas las armas? ¿Sí? Nos imaginábamos que había mentira, pero no teníamos ninguna prueba. Pero después que entró Rusia, que les pegó un parate impresionante a los terroristas y empezaron a perder territorios y ciudades, los cristianos que todavía estaban en esos pueblos nos contaban. Dice, se movían libremente los terroristas en caravanas de un pueblo al otro, pasaban los aviones de la coalición por arriba y nunca tiraron una bomba. Cuando Rusia mostró las fotos de los 500 camiones que diariamente pasaban con petróleo hacia Turquía y volvían vacíos, diariamente 500 camiones, la respuesta oficial fue: las fronteras son demasiado grandes, imposible controlarlas. O sea, es todo una gran mentira, ¿no? A Rusia, quien obviamente tenía su alianza con Irán, que es la que le forzaba... Claro, y Rusia tiene por Siria tiene una base militar en el Mediterráneo, ¿no? Evidentemente Rusia tiene sus propios intereses. Claro. Pero la gente en Siria, si usted va a Alepo, en los checkpoints donde hay rusos, usted tiene que ver cómo los saludan con el cariño, porque ellos los salvan de los terroristas. ¿En este momento Al-Assad tiene garantizada la estabilidad ya? Y aparentemente sí, lo que sí no sé si el país logrará recuperarse y mantenerse uno, ¿no? Eso lo pueden trocedar, que fue probablemente las intenciones desde el principio de la coalición occidental, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, los kurdos han cobrado fuerza, a lo mejor en Irak están haciendo fuerza los kurdos para que se reconozca como un país. Eso debilita a Turquía. Probablemente en Siria quieren hacer lo mismo, Turquía no lo quiere tolerar, o sea, estamos en una situación todavía de mucha incertidumbre, ¿no? Pero Rusia sí que tiene ya fuerza sobre el terreno y ha estabilizado la región. Ciertamente. Eso ha sido probablemente definitivo. Sí. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en Irak y cuáles son los focos de más tensión para los cristianos en toda la zona? Bueno, en Irak, el ISIS prácticamente ha sido derrotado en cuanto grupo terrorista que tiene ciudades y territorios. Prácticamente ya no le queda nada, le queda muy poquito. El ISIS estaba alimentado desde el punto de vista del armamento por Arabia Saudita y por Estados Unidos. Sí, directamente por Arabia Saudita y Qatar. Las armas son fabricadas en Estados Unidos. Tenía paso libre en Turquía. Ahora, como grupo terrorista, ha perdido los territorios y ciudades, pero como grupo terrorista clandestino que pone bombas va a seguir, ¿no? Y en Europa eso va a seguir más todavía, ¿no? El ISIS no estaba tan interesado en Europa cuando tenía territorios, pero ahora tiene que mostrar que todavía puede hacer algo y lo va a seguir haciendo en Europa. En Siria también ha perdido la gran mayoría, le queda muy un poco más que en Irak, pero muy poco. Y en ese sentido el peligro para los cristianos es el de los atentados, ¿sí? Que no es solamente para los cristianos, ¿no? Lo que ocurre es que al ser una minoría estamos mucho más desprotegidos, ¿no? Ahora surge un nuevo foco de tensión que es con el referéndum que ha hecho el Kurdistán, que quiere la independencia. Ellos no son árabes, no se sienten árabes. Lo que ocurre es que no tienen apoyo de nadie prácticamente. Turquía no quiere tolerar que tengan independencia en Irak porque eso puede alentar a los kurdos de Turquía a hacer su propia independencia. En Siria similar, en Irán similar. Por ejemplo, en este momento Bagdad ordenó el cierre del espacio aéreo rodeando el Kurdistán. No se puede entrar con aviones desde afuera. Yo tenía pasaje para uno dentro de unos días y ya lo perdí. Me derivaron a Bagdad. Entonces no parecería que puede prosperar esa independencia ahora, pero no sabemos y hay gente que habla de que podríamos estar en los comienzos de una nueva guerra. Yo personalmente no lo veo claro, no creo que vaya una nueva guerra, pero no es de descartar porque, los kurdos realmente quieren la independencia y los demás países no sé a quién reconocer, sobre todo Irak, por supuesto, ¿no? Si usted se recorre las calles de Madrid, y especialmente si va por el ayuntamiento, verá una pancarta que pone Refugees Welcome y hace referencia a que la propia alcaldesa pues es una persona muy sensibilizada con el drama de muchas personas que están perdiendo sus casas, sus propiedades y tienen que salir de sus países. Pero no parece que tengan especial sensibilidad por los refugiados cristianos. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Tiene que preguntar a la alcaldesa. Yo, en mis años en Medio Oriente, intenté alguna vez traer alguna familia cristiana a España. ¿Cuándo?
durante estos años en Medio Oriente. Estos últimos 2 años con el Partido Sí. Popular en el poder. Sí, incluso antes también, ¿no? He intentado traer familias cristianas aquí absolutamente sin ningún éxito. A veces se dice en Medio Oriente que es más fácil para un musulmán venir a Europa que si uno es cristiano. ¿Usted a quién pidió ayuda en ese momento para traer esas familias cristianas? No, Relátenos eso. La última familia que quise traer fue a través de un pueblito aquí en España, se ofreció a recibir unas familias. Le dije que contacten al obispo y a Cáritas, se movieron muchísimo y no lograron nada. Porque evidentemente hay que traerlos de modo legal, no como refugiados ilegales. Absolutamente sin ningún éxito. El tema de los refugiados es bastante complicado porque ciertamente no se puede dejar al vecino morir en la puerta de tu casa, ¿no? Eso seguro. Pero está todo muy mal encarado porque sería lo que tendría que hacer Europa, primero que todo, es dejar de favorecer a grupos violentos en Medio Oriente y cortar con la guerra, ¿no? Los obispos sirios, a todo el que quiera escuchar se lo dicen. Dicen, dejen de enviar armas a los rebeldes moderados en Siria, porque no hay rebeldes moderados en Siria. Si se cortase el apoyo para estas guerras que son en realidad movidas por intereses económicos, ¿sí?, la gente no vendría en masa a Europa como refugiados. En segundo lugar, hay que presionar a los países del Golfo musulmanes, que son riquísimos, para que reciban refugiados musulmanes. Porque en realidad sería mucho más fácil la adaptación allá que acá. Y eso no se está haciendo absolutamente para nada. En tercer lugar, en Europa se están haciendo muy mal las cosas, ¿no? Nosotros tuvimos conversación con gente de Siria, amiga nuestra, que están en campamentos de refugiados en Alemania. ¿Qué ocurre? En Medio Oriente nadie va a hacer un campamento de refugiados donde haya cristianos y musulmanes juntos, porque la situación ya es suficientemente difícil de haber perdido todo como para agregar tensiones. Entonces tenemos campamentos para cristianos y hay campamentos para musulmanes. Y están todos de acuerdo con eso, tanto los cristianos como los musulmanes. En Alemania, cuando se proponía eso es discriminación. Entonces estaban todos juntos. ¿Cuál es el resultado? En la práctica, los que toman control del campamento son los musulmanes, no los moderados. Gente que nosotros conocíamos de Siria nos contaban, mujeres nos decían, nos golpean si no usamos el velo. Esa gente nos decía llorando, huimos de Medio Oriente perseguidos por islamistas para ser perseguidos por islamistas en el corazón de Europa. Fíjese, se está haciendo todo mal, ¿no? O sea, no se puede, por una ideología, si esto es discriminación, hacer las cosas perjudicando a los más débiles. Hay cristianos que ya no se anotan en campamentos de refugiados en Europa porque tienen miedo. O sea, se están haciendo las cosas realmente muy mal, digamos, ¿no? Es ideología lo que prima y no prima el ver la realidad y ni siquiera prima el uso del sentido común, ¿no? Por eso, a toda esta problemática de los refugiados tendría que hacerse con los principios reales de la caridad, ¿sí? La caridad bien entendida empieza por casa. Entonces, no tendría que ser un problema que los cristianos tuviesen un poco más de ayuda, ¿sí? Y no tendría que ser un problema que los países musulmanes ayuden más a los musulmanes. Tendría que ser considerado normal eso, ¿sí? Y que se considere que eso es impensable, eso demuestra que hay una cuestión ideológica detrás, ¿no? El Papa Francisco en un momento determinado, don Luis, pidió a las parroquias católicas que acogieran a refugiados en sus en pisos, en casas, etc. ¿Eso ha funcionado? Que yo sepa, no. Que yo sepa, muy pocas parroquias han recibido. ¿Aquí en España hay alguna parroquia que haya recibido yo no tengo a datos un en refugiado concreto. Yo lo que he escuchado, pues yo estoy en Medio Oriente, no estoy aquí, ¿no? Pero lo que he escuchado que son pocas parroquias los que han recibido a refugiados. Incluso en muchos países europeos que dicen tener las puertas abiertas, en realidad han recibido también muy pocos. Aquí en España hay muchos porque que vienen del norte de África, no tanto de Siria y de Irak, ¿no? Y después un dato que me he olvidado decir antes es, en esos campamentos de refugiados que yo le contaba en Europa, hay gente, nos decía esta gente, la mayoría no son sirios, hay de Pakistán, hay refugiados de Arabia Saudita. También hay que decir, ¿qué hacen refugiados de Arabia Saudita en Europa? ¿Son refugiados de qué? O sea, hay gente enviada. Entonces, en ese sentido, hay que tener los ojos abiertos para hacer los controles debidos y ayudar a la gente que realmente lo necesita, ¿no? ¿Cómo es la situación ahora mismo de los cristianos por países en Oriente Medio? Es decir, ¿en qué país en este momento un cristiano puede sentirse tranquilo, seguro, su familia, su trabajo? Bueno, varía mucho de país a país, ciertamente, ¿no? Antes que nada hay que aclarar que en los países musulmanes árabes la expresión
¿sí? País musulmán moderado es un eufemismo en todos ellos. ¿Sí? Por ejemplo, Egipto es considerado un país musulmán moderado. Pero en Egipto, todos los años, sin excepción, mueren decenas de cristianos asesinados por ser cristianos. Todos los años. No sale en ningún lado. Pero eso pasa permanentemente, ¿no? O sea, yo recuerdo haber leído, por ejemplo, en pequeños recortes en árabe en los diarios, por ejemplo, en tal año murieron 100, este año murieron 100 cristianos asesinados, sobre todo en el mes de Ramadán, que es el mes sagrado de los musulmanes. Si eso es un país musulmán moderado, ¿sí? que es un país extremista, ¿no? Pero, por ejemplo, en Jordania hay bastante buena convivencia. En Jordania. En Jordania, como la había en Siria antes de esta O en invasión. Irak. En Irak, un poquito menos que en Siria, pero también había buenas relaciones. Yo he conocido familias chiitas que huyeron de Irak perseguidas por Saddam Hussein. Es decir, son los primeros que festejaron la caída de Saddam Hussein. Ellos habían sido perseguidos, habían tenido que huir del país. Yo hablé con ellos en Irak, cené con ellos, eran varias familias juntas. Y ellos me decían, nosotros estamos arrepentidos de haber festejado. Porque cuando nosotros fuimos hace 20, 25 años, dice, convivíamos en el barrio, sunitas, chiitas, cristianos, nuestros hijos jugaban al fútbol juntos, teníamos clubes, nunca nadie le preguntaba al otro, porque no había problemas, era considerado un hermano más. Dice, ahora el nivel de odio, el nivel de desconfianza que hay, dice, no reconocemos este país como propio. En Siria la situación era mejor todavía que en Irak. En Jordania hay buena convivencia, en Palestina en general hay buena convivencia. ¿El problema cuál es? Es que en ninguno de esos países hay verdadera libertad religiosa. Hay cierta libertad de culto. Yo como sacerdote puedo celebrar la misa dentro de la iglesia. Pero, por ejemplo, si un musulmán decide hacerse cristiano, normalmente tiene que huir del país, porque alguien de la familia lo va a matar. Entonces eso no es verdadera libertad religiosa. O sea, hace un tiempo el rey de Jordania hizo una ley que es muy valiente para la zona, pero ¿cuál era la ley? Una mujer, si se había hecho musulmana para casarse y después quedó viuda o el marido la repudió, quedaba sola, ella podía decidir volver a ser cristiana. Pero no es de conversión, es solamente para volver, digamos, ¿no? Pero si un musulmán común se quiere convertir, probablemente lo matan. Entonces, eso no es verdadera libertad religiosa. Entonces, en lo que es el diálogo interreligioso, que yo por supuesto apoyo y me parece que es fundamental en el mundo actual, sin embargo, hay que decir las cosas como son, ¿no? Y no es verdadero diálogo si usted y yo hablamos, pero si usted dice algo que no me gusta, yo le corto la cabeza. Eso no es diálogo, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchos de esos casos, ¿no? Porque es cierto, el extremismo no es la mayoría en el Islam, pero los líderes musulmanes moderados no condenan absolutamente el extremismo en todos los casos. Lo condenan generalmente, si usted se fija, hay un atentado hecho por chiitas, lo van a condenar los sunitas. Si está hecho por sunitas, lo van a condenar los chiitas. A la Universidad del Azhar, que es una universidad sunita moderada en teoría, le pidieron que declaren que los miembros del ISI no eran musulmanes y se negaron. O sea, el problema es no solamente el extremismo, sino la cobardía o la falta de compromiso o la doblez de muchísimos líderes musulmanes, así llamados moderados. Usted está ahora al norte de Irak, en una ciudad. En Erbil, sí. ¿Qué población tiene esa ciudad? Bueno, Erbil, la ciudad como tal es muy grande, pero yo estoy propiamente en Ainkawa, que es la ciudad es una ciudad cristiana que está pegada a Erbil, ¿no? ¿Cuántos cristianos hay en ese...? Y ahora hay muchos más por el tema de los refugiados. Ahí en todas esas zonas donde llegaron la mayoría de los refugiados. No tenemos el número exacto de cristianos porque además muchos se van yendo del país. Ahora muchos están volviendo a las ciudades cristianas de la llanura de Nínive, pero póngale que ahí habrá 100.000 cristianos, una cosa así. ¿Y usted está llevando una parroquia? No es una parroquia propiamente porque la iglesia en Irak, la iglesia católica, es mayoritariamente de rito caldeo. Los caldeos. Sí, son un rito oriental católico. Yo trabajo para el obispo de rito latino. El obispo me nombró vicario suyo para todo el norte. En todo el norte hay una sola parroquia, una sola iglesia de rito latino que está en Mosul. No se va a volver a usar, los cristianos no van a volver a Mosul, ¿no? Han sufrido la traición de sus vecinos, así que no van a volver.
Pero ahora en Irak han llegado al Kurdistán muchísimos trabajadores extranjeros, sobre todo de Filipinas, son de rito latino. Entonces yo tengo los traen las empresas chinas. Sí, pero hay muchísimos, por ejemplo, que van para ser empleadas domésticas, gente muy pobre que va a trabajar y manda prácticamente todo su sueldo para sus familias, y por supuesto que hay un montón de empresas que hay gente también no solamente pobre, digamos, trabajando ahí. Entonces yo estoy celebrando, atendiendo a la comunidad de rito latino, que es de mayoría extranjera. Como todavía no tenemos iglesia, una iglesia caldea nos presta el templo, entonces el viernes celebramos la misa del domingo siguiente en inglés, ¿sí? Y por eso tengo que construir 3 parroquias, una en Erbil, una en Duhok y una en Suleimanía. ¿En qué condiciones de seguridad? ¿Pueden tener la visita de...? Hasta ahora era muy seguro el Kurdistán. El gobierno kurdo y los peshmerga lograron prácticamente que no haya atentados. No hay atentados, lo cual es muy notable. Es la única zona en este momento en Irak libre de atentados. Prácticamente, sí. Ahora, ¿qué va a pasar en este momento? No lo sé, por este tema de que le estoy diciendo que hay problemas entre el gobierno de Bagdad y los peshmerga, las milicias kurdas, por el tema de la que buscan la independencia. ¿Cómo es la vida de fe de los cristianos que usted atiende en Irak? ¿Son personas recias en su fe? ¿Son muy piadosos? Son muy piadosos, rezan en promedio muchísimo más que nosotros. Es muy común, por ejemplo, en Irak, incluso gente que no siempre sea de frecuentar los sacramentos, es muy común, todo el mundo lee la Biblia prácticamente diariamente, y están ciertamente preparados para dejar todo con tal de no dejar a Cristo, ¿no? O sea, tenemos el caso de más de 100.000 cristianos. La diócesis de Mosul desapareció, perdió todos los cristianos porque todos prefirieron huir antes que pensar si quieren convertirse al Islam. Conocemos casos de gente torturada durante semanas que no se convirtió al Islam. Y por supuesto, cantidad de mártires, ¿no? O sea, es gente que ante la persecución, era gente normal como nosotros, pero que ante la persecución mostraron, o sea, heroísmo. Dios los bendijo de un modo muy especial, mostraron un heroísmo increíble, ¿no? He estado en los campamentos de refugiados, he trabajado mucho con los refugiados, sobre todo primero en Bagdad, y es muy impresionante ir a un campamento de refugiados, gente que ha perdido todo, ¿no? Que ni siquiera sabe qué va a pasar, no sabe si tiene que tomar la difícil decisión de huir del país, los hombres no tienen trabajos, los hijos han quedado perdidos en escuela, después nosotros buscamos ayuda para inscribirlos o pagarles el transporte, lo que sea, pero situaciones durísimas de vida durante 3 años, y le digo, no, uno ve ahí una paz y muchas veces una alegría que no encuentra aquí. O sea, hay gente que ha perdido todo, pero como ha perdido todo, se ha unido más a Dios, ¿no? O sea, yo he escuchado a un hombre decir literalmente esto, ¿no? Yo agradezco al ISIS. Y uno dice, bueno, quizás está loco, ¿no? Y dice, no, dice, yo cuando vivía en Jarakosh tenía casa, tenía campo, tenía auto, iba a la iglesia todos los domingos, pero no era un buen cristiano, dice, pues yo no pensaba en los demás, dice. Dice, desde que lo perdí todo, gente que yo no conocía me ayudó, y yo me he dado cuenta ahora que no tengo que pensar solamente en mí, en mi familia, sino tengo que pensar en los demás. Yo ahora soy mejor cristiano, y por eso le agradezco al ISIS. Es un buen momento para detener nuestra conversación. Nos vemos ahora dentro de unos momentos. Resulta especialmente gratificante y conmovedora esta entrevista, que nos sumerge en un mundo que muchas veces en Occidente ni imaginamos que exista. Pero está muy cerquita de aquí, a 2 horas y media de avión, tenemos a millones de personas que creen como nosotros, que sienten como nosotros, que piensan como nosotros, que están recuperando los valores que probablemente nuestra sociedad ha perdido. Y bueno, supongo que muchas veces nos mirarán con una sonrisa y pensarán, pobres europeos que no son capaces de verdad darse cuenta de qué cosa en la vida o qué cosas en la vida son las que valen la pena. De esas cosas podemos hablar también de cosas extraordinarias, ¿no, don Luis? Sí, nosotros con la cuestión de la guerra y la persecución hemos sido testigos de cosas que son milagrosas. Gente que tendría que estar muerta y no está muerta. Le voy a contar 2 casos. Uno que pasó en Siria, son testigos nuestros sacerdotes y hermanas allí. Hubo un día que cayeron 2 o 3 misiles muy cerca de la catedral en Alepo,
la Catedral Latina. Fue terrible porque murieron más de 400 personas. Algunas de ellas no se quedaron rastros, no quedó nada, ¿no? Mi hermana Dorotea, por ejemplo, no hubo modo de encontrar un resto de ella, ¿no? La catedral fue muy dañada, durante meses no se pudo utilizar. Bueno, había un muchacho que estaba cerca del lugar de la explosión. Se despertó a 30 metros donde estaba, todo incendiado, todo en fuego. Dice, bueno, me preparé para morir. Había volado 30 metros, estaba rodeado de cadáveres o partes de cadáveres, y se me preparé para morir, dice, pero escuché una voz que me decía, Sarkis, sálvate. Entonces me puse en pie, me apagué el fuego como pude y corrí hacia la catedral, estaba muy cerca, no eran 20, 30 metros. Y corrí, cuando llegó donde estaban los otros fieles, que también había muchos heridos allí, dice, no lo reconocieron a él, pues estaba todo carbonizado. Lo llevaron a un hospital y los médicos cuando lo vieron dicen, es imposible que este hombre haya corrido 20 metros, porque tiene todos los huesos de los brazos y de las piernas quebrados. Dice, es imposible que se haya puesto en pie. Pero él dice, esta frase dice, yo corría empujado por la voz que me hablaba. Estuvo como un año internado en el hospital y sin embargo se recuperó totalmente. Bueno, casos como ese hay cantidad, pero cantidad, ¿no? Que los médicos no logran explicar por qué es imposible humanamente hablando. Y el segundo caso que quería poner, que es bastante conocido, pero es muy impresionante, el de un sacerdote iraquí, que es franciscano. Él vive en Tierra Santa y tiene una hermana franciscana, y un sacerdote, un hermano de él, es dominico y que está en Bagdad. En el 2007 él cuenta que fue a Bagdad, a Irak, de vacaciones, y en la ruta iba con auto con unos amigos, los frenaron los terroristas, los hicieron alejarse unos metros hacia una caseta, y de la caseta salieron dos hombres. Uno que tenía en la mano una cámara para filmar y el otro tenía un Corán y un cuchillo. Directamente les dijeron, los vamos a degollar, lo vamos a filmar y vamos a mandarlo al Jazeera. Una cosa que han hecho muchas veces los terroristas, ¿no? Y ciertamente no eran palabras vanas, mientras hablaban con ellos, cuchillaron a uno de los jóvenes que estaba ahí, murió y desangrado al lado de ellos. Les dijeron, ¿quieren decir algo ante las cámaras? Y el padre dijo, no, pero yo necesito rezar un minuto, y se arrodilló. Y le rezó a una santa palestina, fundadora de una congregación palestina, Santa Alfonsina. Y le dijo, Santa Alfonsina, dice, no te pido por mi vida, pero sí por la vida de estas personas que están conmigo, que no muera nadie más. Y dijo, los terroristas, estoy listo. Imagínense la situación, ¿no? Él de rodillas, un terrorista delante de él con una cámara filmándolo, y el de atrás, que tiene el cuchillo en la mano, y le agarra la cabeza. Y pasan los segundos, dice, no pasaba nada, dice. Hasta que escucha la voz del terrorista de atrás que le grita con miedo, ¿quién eres? Y él le dice, soy un hombre de Dios. Hombre de Dios es una expresión árabe que significa consagrado, ¿no? Y la gente me dice, hombre de Dios. Y el tipo le dice, ¿quién eres? Asustado, dice, porque no puedo bajar la mano. Una fuerza sostenía su mano con el cuchillo. Asustados los terroristas, tiraron todo y se salvaron todos. Bueno, ese tipo de cosas hay muchas que pasan. Y son realmente... son ejemplos muy, muy consoladores, ¿no? Porque Dios se encarga, incluso en esos momentos, de mostrar cómo Él es el que maneja todo. Lo cual permite a la gente confirmar que cuando permite el mal es porque está pensando en sacar un bien mejor. Y la verdad es que si bien esos milagros son hermosísimos, los milagros en los corazones de los cristianos, los milagros morales, son mucho más impresionantes, ¿no? Como el milagro del perdón, por ejemplo. A uno lo deja helado cuando los escucha el modo como ellos perdonan, ¿no? Hay una chica egipcia que decía con total simpleza, decía, en Egipto, ¿no? Los terroristas mataron a su esposa, decía, ¿cómo voy a estar enojada? Yo soy la esposa de un mártir. O sea, absolutamente nada de rencor. Conocimos a una señora que le raptaron a su hija de 3 años cuando huía el Estado Islámico, se la sacó de sus brazos, huyendo de Caracol, se la sacó de sus brazos. Y le dijeron que si la familia no se iba, mataban a la familia y la mataban a la nena. Esa mujer tuvo que dejar a su niña de 3 años en manos del grupo terrorista que viola niñas de 6, 7 años, que le ponen cinturones explosivos y los mandan a una comisaría y los hacen volar. Y al poquito tiempo le preguntaron si perdonaba y ella dijo, por supuesto que perdono, yo soy cristiana, dice. Si Jesús me perdonó a mí, ¿cómo no voy a perdonar yo a ellos? Después, el caso es muy hermoso porque hace poquito nos enteramos que la niña, un musulmán vio a la niña en el mercado, la vendían, ¿no? Así como vendían mujeres, vendían niñas. Un musulmán la compró, la cuidó como una de sus hijas y cuando Mosul quedó libre de terroristas, contactó a la madre y se la devolvió.
pero la mujer lo había perdonado antes de recuperar a su hija, ¿no? Y eso para mí es claramente un milagro mucho mayor que un cuchillo que no baja, ¿no? Y eso es lo que uno vive allá permanentemente. Cuando me dicen, ¿cómo se predica el perdón en situaciones tan difíciles? Yo digo, nosotros no tenemos que predicar el perdón, ellos nos enseñan el perdón a nosotros, ellos nos enseñan a nosotros. O sea, estamos ante el testimonio de gente que está siendo bendecida por Dios de un modo tan grande, ¿no? Que, como usted decía hace recién un poco, ¿no? ¿Quiénes son los pobrecitos? ¿Ellos o nosotros? Don Luis Montes, muy impresionante lo que usted nos cuenta y muy conmovedor, ¿no? Y yo le agradezco muchísimo lo que está haciendo usted allí. No se lo tengo que agradecer yo, además mi agradecimiento a usted le puede importar poco. Quien se lo tiene que agradecer ya sabe usted quién es. Pero que hay muchas personas allí que probablemente podrían recibir mucho más de nosotros, desde luego nuestras oraciones, pero también nuestra ayuda. Y yo espero que esta entrevista pueda servir a muchas personas, primero para conocer qué está pasando allí. Yo creo que las cosas hay que saberlas. Los medios de comunicación occidentales están empeñados en extender un manto de silencio sobre esa realidad tan impresionante, tan dura, pero a la vez tan alegre, tan esperanzadora. Yo creo que su testimonio es un testimonio maravilloso, un testimonio que puede ayudar a muchas personas, puede ayudarnos a muchos también a cambiar nuestras vidas y a tener una perspectiva diferente de nuestras vidas. Y bueno, y para los españoles muy especialmente, que en este momento parece que estemos solo preocupados por el tema de Cataluña, ¿no? Y los catalanes mismos, que también estarán viendo seguramente esta entrevista, pues se preguntarán a sí mismos qué estamos haciendo, ¿no? Es decir, realmente es un grave problema lo que tenemos. Realmente estamos en una... Es decir, ese buenismo que vendemos desde España de tantas cosas, ¿coincide de verdad con esa actitud profunda de verdad, de bien y de perdón? ¿O esto es una comedia que tiene pues un poco de esperpento? Bueno, yo le agradezco muchísimo que se haya prestado a contarnos esto. Y le pido, por favor, que en la medida en que pueda nos vaya enviando información de las cosas que ocurren allí y especialmente de estos testimonios tan interesantes, tan positivos y tan milagrosos, ¿no? Yo le agradezco a ustedes porque la verdad es una tarea urgente la de informar realmente lo que está pasando, esta posibilidad de poder contar lo que uno ve allá, que se hagan eco de esto, porque el testimonio de los mártires tiene que llegar a todos, no solamente por la ayuda que estamos obligados a darles. No podemos rezarle a los mártires antiguos descuidando a los que mueren hoy, no podemos. Pero sobre todo por el bien que estos testimonios hacen a la gente occidente que lo escucha, ¿no? O sea, a mí y a nosotros misioneros allá nos están llamando todo el tiempo a la conversión esta gente, ¿no? Por eso es que para mí es un gusto poder compartirlo para que también otros aquí en Occidente se aprovechen así de las gracias de los mártires del día de hoy. Pues espero que esta entrevista haya servido para que todos nosotros abramos un poquito más los ojos y seamos un poquito más sabios. Muchas gracias y, como siempre, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Adiós, amigos. Gracias, don Luis. A usted, que Dios lo bendiga. Now, everybody do it.